Durante esta sesión abordaremos el tema de viabilidad miocárdica en la cardiopatía isquémica. Mi nombre es Jafet Jacobo. La revascularización miocárdica desde sus inicios ha sido un avance óptimo en el manejo de pacientes sintomáticos con enfermedad arterial coronaria. El deterioro de las fracciones de expulsión en algunos pacientes con cardiomiopatía isquémica supone un desafío en reconocer a los pacientes preoperatorios en los que la función del ventrículo izquierdo mejorará después de la cirugía, como la presentada en esta publicación de Shahabuddin de 1981, en la cual sugiere que la mejoría preoperatoria de la función del ventrículo izquierdo en ventriculografías con nitroglicerina puede indicar pacientes en los que la función del ventrículo izquierdo mejorará en el posoperatorio. De aquí se desglosan distintos términos, como es el miocardio hibernante, el cual se describe como un estado de deterioro persistente de la función del miocardio y del ventrículo izquierdo, debido a la disminución del flujo sanguíneo coronario que puede restablecerse parcial o completamente a la normalidad si la relación entre la oferta y la demanda de oxígeno de miocardio se altera en forma favorable, ya sea mejorando el flujo sanguíneo y o reduciendo la demanda. El aturdimiento miocárdico se define como una disfunción miocárdica que persiste después de un episodio de isquemia transitoria, a pesar de la ausencia de daño irreversible. Hay un desajuste entre la perfusión y la contracción, es decir, la presencia de una contractilidad disminuida a pesar de la perfusión normal. Se han propuesto que varios mecanismos fisiopatológicos, incluida la generación de radicales libres derivados de oxígeno, el desacoplamiento de la excitación y la contracción debido a la disfunción del retículo sarcoplasmático y la sobrecarga de calcio. El infarto del miocardio es causado por una reducción aguda y grave en el flujo de sangre coronaria, que en última instancia produce una necrosis irreversible de los miocitos cardíacos. La cicatriz de miocardio puede ser el resultado de un infarto previo o como consecuencia de una invernación crónica que conduce a cambios estructurales irreversibles y a la fibrosis. Las áreas del miocardio en invernación y la cicatriz del miocardio contribuyen al desarrollo de la cardiomiopatía isquémica, y es imperativo diferenciar entre los dos, ya que el miocardio en invernación tiene el potencial de recuperación funcional. Se han utilizado múltiples modalidades de imagen para identificar y cuantificar el miocardio viable antes de la revascularización, para predecir la recuperación funcional después de la cirugía y por lo tanto ayudar en la toma de decisiones en el manejo del paciente con cardiomiopatía isquémica. Se pueden utilizar diferentes atributos o características propias del miocardio en hibernación para detectar el miocardio viable mediante varias modalidades de imagen, como la integridad de la membrana celular utilizada en la tomografía de emisión de positrones con tecnecio o talio, imágenes metabólicas con tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa, la reserva contráctil utilizando la ecocardiografía de estrés con dobutamina o la resonancia magnética e imágenes de cicatrices con resonancia magnética. La reserva contráctil del miocardio viable se puede detectar mediante una ecocardiografía con dobutamina de baja dosis. Los segmentos miocárdicos de hibernación son hipocinéticos o acinéticos en la ecocardiografía basal y muestran una mejor contractilidad con la infusión de dosis bajas de dobutamina. La mejora en la contractilidad de los segmentos miocárdicos en la infusión de dobutamina predice la recuperación funcional después de la revascularización con una precisión razonable, con una sensibilidad media del 84% y una especificidad del 81%. Para la ecocardiografía con dobutamina, los pacientes con viabilidad se definieron como aquellos con 5 o más segmentos con una función sistólica en reposo normal, pero con reserva contráctil durante la administración de la dobutamina. En la imagen se observa el comparativo de 4 imágenes simultáneas, en la esquina superior izquierda en reposo, en la segunda esquina superior derecha corresponde a la dosis baja, en la esquina inferior izquierda a la dosis pico, y la última inferior derecha en la dosis de recuperación. Las imágenes
por tomografía con emisión de positrones se basan en la evaluación de la perfusión miocárdica y la integridad de la membrana celular como un sello distintivo de viabilidad. El talio es un análogo de potasio que se transporta a los miocitos cardíacos mediante un mecanismo activo basado en la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que requiere una función de membrana celular intacta. La cinética de captación y lavado del talio es mucho más rápida en el miocardio con perfusión normal que en el miocardio poco perfundido pero viable. El retraso en la distribución del talio en regiones con un defecto de perfusión inicial es un sello distintivo de la viabilidad miocárdica. Para la tomografía por emisión de positrones con talio, los pacientes con viabilidad fueron aquellos con 11 o más segmentos viables sobre la base de la actividad relativa del trazador. Aquí podemos observar cómo se acumula el talio en ciertas regiones y cómo evoluciona a su redistribución, demostrando un miocardio viable. El miocardio viable utiliza preferentemente glucosa en lugar de ácidos grasos libres. El miocardio viable se detecta en las imágenes con tomografía por emisión de positrones por áreas de perfusión reducida y absorción preservada de la fluorodesoxiglucosa, es decir, por áreas de desajuste. El metabolismo se evalúa comúnmente mediante este análogo de la glucosa que se transporta activamente a la célula y se va a fosforilar en fluorodesoxiglucosa 6-fosfato y luego permanece atrapado en la célula. El aumento de la absorción de la fluorodesoxiglucosa en segmentos de baja perfusión refleja el miocardio en invernación, mientras que la disminución en la absorción y la perfusión de fluorodesoxiglucosa indican un miocardio o cicatriz no viable. La resonancia magnética se puede utilizar para la evaluación de la viabilidad miocárdica utilizando múltiples técnicas, como son la medición del grosor de la pared diastólica final, la evaluación de la contractilidad miocárdica mediante la infusión de dosis bajas de dobutamina y la detección de la mejora retardada, utilizando agentes de contraste basados en gadolinio. Basado en la premisa de que el gadolinio no penetra en tejidos con membranas celulares intactas, sino que se acumula en el tejido infartado, y por lo tanto hace que el tejido infartado parezca hiperalzado. Debido a la resolución espacial superior, la detección de la mejora retardada de la resonancia magnética puede detallar el alcance y la transmuralidad del tejido cicatrizal. Se utiliza un corte del 50% de la hipermejora de la pared del ventrículo izquierdo para determinar si un segmento de este recuperará o no la función después de la revascularización, con una sensibilidad y especificidad del 95 y 51% respectivamente. La medición del grosor de la pared diastólica final menor de 5.5 a 6 milímetros probablemente representa áreas de cicatriz y se puede utilizar para identificar áreas de miocardio no viables con una sensibilidad y especificidad del 81 y 91% respectivamente. Como se mencionó previamente, el gadolinio no penetra en los tejidos con membranas celulares intactas, sino que se acumula en el tejido infartado, haciendo que se vea hiperintenso. Utilizando un software especial se puede calcular el cambio de la hiperintensidad definiendo un corte de 50% de la hipermejora de la pared del ventrículo izquierdo, lo cual se utiliza para determinar si el tejido se recuperará o no. Aquí podemos observar en la imagen superior un tejido cicatrizal el cual no es viable y en la imagen inferior una porción de disminución del 25% de la hiperintensidad del gadolinio en comparación con el tejido circundante. Existen múltiples publicaciones que demuestran la mejoría en la supervivencia posterior al tratamiento médico y o quirúrgico de la cardiomiopatía isquémica en pacientes con viabilidad miocárdica demostrada. En este metaanálisis se examina la supervivencia tardía con revascularización frente a la terapia médica después de la prueba de viabilidad miocárdica en pacientes con enfermedad arterial coronaria grave, además de disfunción ventricular izquierda.
Se estudiaron 3.088 pacientes con una fracción de eyección promedio del 32%, seguidos durante 25 meses en promedio. En pacientes con viabilidad miocárdica, la revascularización se asoció con una reducción del 79.6% en la mortalidad anual, con un 16 frente a un 3.2% en comparación con el tratamiento médico con una P significativa. Al comparar la estrategia de tratamiento en pacientes con o sin viabilidad, la mortalidad anual fue menor en pacientes revascularizados cuando la viabilidad estaba presente frente a su ausencia, con un 3.2 versus un 7.7%. La mortalidad anual fue significativamente mayor en los pacientes tratados médicamente cuando la viabilidad estaba presente frente a su ausencia, con un 16 frente a un 6.2%, todos con una P significativa. En este ensayo clínico se aleatorizó a 1.212 pacientes con cardiomiopatía isquémica y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 35%, a una terapia médica óptima o una terapia médica óptima más la cirugía de revascularización miocárdica. En conclusión, no hubo una diferencia significativa en el criterio de valoración primario de mortalidad por todas las causas entre los dos grupos. Se produjo un evento de resultado primario, es decir, la mortalidad, en 359 pacientes, es decir, en un 58.9% en el grupo que se sometió a cirugía de revascularización, y en 398 pacientes, es decir, un 66.1% en el grupo de terapia médica. Así, la relación de riesgo con cirugía de revascularización frente a la terapia médica única es de un 0.84%, con una P del 0.2. Sin embargo, las pruebas de viabilidad eran opcionales y los pacientes no se aleatorizaron en función de la presencia o ausencia de la viabilidad. Este es un subestudio del ensayo clínico previo de los pacientes con enfermedad arterial coronaria y disfunción ventricular izquierda que contaban con estudios de viabilidad miocárdica, los cuales pudieron haber sido tomografía computarizada por emisión de positrones, ecocardiografía con dobutamina o ambos. De los 1.212 pacientes inscritos en el ensayo aleatorizado, 601 se sometieron a una evaluación de la viabilidad miocárdica. De estos pacientes, se asignaron al azar 298 para recibir terapia médica, más la cirugía de revascularización coronaria, y 303 para recibir terapia médica. En este se encontró que un total de 178 pacientes de los 487 con un miocardio viable, es decir, 37%, y 58 de los 114 pacientes sin un miocardio viable, es decir, un 51%, murieron, con un riesgo para la muerte entre los pacientes con miocardio viable de un 0.64%, con una P significativa del 0.03. Sin embargo, después del ajuste para otras variables de referencia, esta asociación con la mortalidad no fue significativa, con una P de 0.21, lo cual no indica necesariamente que la viabilidad miocárdica no tenga importancia fisiopatológica en pacientes con enfermedad arterial coronaria y disfunción ventricular izquierda. En cambio, es probable que algunas de las otras variables en el análisis, como por ejemplo los volúmenes ventriculares izquierdos y la fracción de eyección, estén determinadas causalmente por la existencia del miocardio viable. Así, en lo referente a el uso de estudios para evaluar la viabilidad miocárdica en las guías internacionales para la revascularización coronaria, en la guía del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, en pacientes con anomalías en el movimiento regional de la pared o una disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca puede ser causada por un miocardio aturdido o en invernación, y puede revertirse por la revascularización. La evaluación de la viabilidad miocárdica puede hacerse con el fin de seleccionar a los pacientes que tienen más probabilidad de beneficiarse de la revascularización y que se pueden lograr con varias modalidades de imagen,
haciendo una recomendación 2B. En el caso de la guía del 2021 del Colegio Americano de Cardiología, únicamente refiere que no está claro si los estudios de viabilidad deben utilizarse para informar la práctica clínica, y si se utilizan, no está claro qué método de evaluación proporciona la información más útil, no estableciendo ninguna recomendación al respecto. Así, terminamos la revisión de este tema. Les agradezco mucho su atención.